Me llamo David y hoy hablaré sobre El túnel, la novela corta escrita por el argentino Ernesto Sábato. Bien, El túnel nos cuenta desde el inicio que hay un hombre que mató a una mujer. Este hombre se llama Juan Pablo Castel y es un pintor. La mujer a la que mata es María Iribarne y está escrita en primera persona desde el punto de vista del asesino, es decir, desde el punto de vista de Juan Pablo Castel. Y él nos explica que está escribiendo esto con la firme intención de publicar. Incluso nos da a entender que es famoso. Soy el pintor famoso por haber matado a María Iribarne. Lo que este lo que este pintor famoso nos quiere decir con lo que escribe o nos quiere explicar con los que escribe es el por qué mató a María Iribarne. Pero en ese ese interín de del por qué mató a María Iribarne nos cuenta un poco de su vida y de su personalidad. Deja de lado la personalidad de las demás porque él mismo explica al inicio de que no quiere sobreexplicar las cosas, que las cosas son como son y pasaron como pasaron. Pero sí nos cuenta algunos matices de su vida, como por ejemplo que es pintor y odia ser pintor en tanto comercial y odia al colectivo de los pintores, porque a él lo que le gusta es pintar un cuadro con un significado, con un símbolo que signifique algo para él. Y cuando pinta estos cuadros se termina meses y a veces es mal criticado por algunos críticos. Y cuando cuando pinta por pintar un lienzo solamente hasta pedido, los críticos son mejores, hay mejores críticas sobre estos cuadros. Entonces odia eso, odia esa crítica falaz que no entiende el significado, que no entiende del proyecto que significa cada cuadro, que él sueña, que él piensa con cada concepto. Y pero no solo odia a los pintores, odia a los demás colectivos, odia a los abogados, odia a los doctores y los odia por ese complejo lenguaje que usan entre ellos, por ese compañerismo aparente hipócrita que usan entre ellos. Pero conforme va pasando las páginas te das cuenta que no solamente odia a los colectivos, odia a todo el mundo. Es un personaje que se siente encerrado, que se siente aislado de toda la sociedad y odia, pero lo que le pasa a este pintor es lo que le pasa a muchos otros solitarios, es que anhelan la compañía. Odian las personas, pero anhelan la compañía. Entonces, él cree encontrar esta compañía a través de un cuadro que él pintó y que un cuadro otra vez que los críticos y los conocedores entre comillas de arte dejan de lado, porque es un cuadro pequeño en el rincón del salón de la galería donde está exponiendo. Y la única mujer que se da cuenta que ese cuadro existe, que se queda mirando el cuadro, es María Iribarne. Entonces Juan Pablo Castel la persigue, averigua dónde trabaja y finalmente sucede este amorío entre Juan Pablo Castel y María Iribarne. Pero lo que no entiende Juan Pablo Castel o lo que malinterpreta a través de pensamientos lógicos pero egocentristas y paranoicos es que María Iribarne tiene una vida aparte de él. Entonces Juan Pablo Castel va a odiar a María Iribarne poco a poco porque no es completamente suya o porque no está completamente a su lado, porque en realidad no es aquella mujer que vio el cuadro, aquella mujer idealizada que vio el cuadro. Algunas críticas a este libro son que los personajes son planos, pero como ya he dicho, ese es un pretexto que usa para no explicar mucho por qué pasan las cosas. Pero al mismo tiempo, además de ser una crítica, al mismo tiempo desde mi perspectiva es un regalo inmenso que el escritor le da al lector. Porque generalmente, o bueno, no quiero decir que generalmente, pero
las cosas, un escritor se encarga de explicar, incluso de decir lo que piensa un personaje. En este caso no. En este caso solamente dice lo que piensa el personaje principal, que es a la vez el que escribe, el que no cede la historia. Y eso le da el regalo inmenso al lector de él mismo pensar, de él mismo ponerse un tiempo a pensar por qué los personajes son como son, por qué viven como viven y por qué pasa lo que pasa con estos personajes. El túnel, para terminar, es una metáfora, como ya lo he dicho, de la soledad del personaje. Y en un momento me puse a pensar si el túnel no es en que vivimos cada uno, un túnel independiente en el que cada uno comienza a vivir su vida y que solamente esa interacción con la sociedad no es más que ventanas que se abren esporádicamente y que se van cerrando conforme el tiempo pasa y conforme uno va hacia adelante en el túnel. Es una metáfora muy bonita que hace Ernesto Sábato. Es una metáfora metafísica, como muchos de sus ensayos lo son, como son La Resistencia, que es un buen ensayo y que se los recomiendo. Muy bien, con esto termino y no le doy una calificación al túnel porque la calificación le corresponde darla a ustedes. Gracias.